Idea País lanzó un nuevo estudio sobre participación electoral el pasado 20 de julio, justo después de las elecciones primarias. Uno de los problemas más graves probablemente de nuestro sistema político es la alta abstención de la ciudadanía a la hora de votar. De hecho, se está trabajando ahora en un proyecto de voto obligatorio para restituir, ¿no?, el voto obligatorio en el Congreso. Idea País decidió hacer un análisis sobre un análisis electoral cuantitativo para ver efectivamente cuáles son los factores que influyen, que inciden en la participación electoral aquí en Chile. Vamos a conversar ahora, de hecho, con uno de sus autores. Estamos en contacto ya con Jorge Hagedorn, investigador de Idea País y autor de este documento. Un documento entonces donde se va a buscar explicar por qué hay tanta abstención electoral y qué es lo que está motivando, o de alguna forma cuáles son las causas en realidad de la abstención electoral y las brechas de participación en las elecciones, en las últimas elecciones que hemos tenido. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar con nosotros a esta hora. Jorge, partí preguntándote cuál sería, crees tú, el motivo principal, porque ustedes en el estudio, cuando plantean qué es lo que busca el estudio, buscan, claro, dilucidar de alguna forma las causas de la abstención en la ciudadanía y las brechas también que hay, para de alguna forma derribar los mitos que existen con respecto a la abstención. ¿Cuál dirías tú que es la primera conclusión a la que llegaron luego de realizar este estudio? Sí, yo creo que lo más importante del estudio fue, como bien dices tú, desmitificar la creencia común y también muy repetida por la élite en general y que resuena también en los medios de comunicación, de que las brechas de participación se producen simplemente porque las comunas más pobres votan menos. Y si bien efectivamente hay brechas importantes por comuna en regiones emblemáticas de la región metropolitana, el estudio concluyó de que hay causas mucho más directas que inciden en la participación electoral, por ejemplo, el factor territorial. Es decir, hay una tendencia mucho más marcada, mucho más directa en las comunas mayoritariamente urbanas de participar en elecciones de representación nacional, o sea, parlamentaria o presidenciales, como sucedió, por ejemplo, en la elección del plebiscito, y el fenómeno es exactamente al revés en las comunas rurales, o sea, le interesa mucho más participar en las elecciones municipales que en las elecciones de representación nacional. Mira. ¿Y eso por qué? O sea, uno pensaría que es lo contrario. De hecho, uno escucha de repente a las personas que se preocupan más de, por ejemplo, las elecciones presidenciales, pero quizás lo que vimos en la elección de gobernadores fue también una baja participación, una alta abstención de la ciudadanía, y siendo que son justamente autoridades que influyen directamente o no directamente, todas las autoridades, por supuesto, pero las autoridades locales, podríamos decir, ya sea, por ejemplo, los alcaldes o incluso los gobernadores, quizás deberían tener una cierta cercanía con la ciudadanía. ¿Por qué se produce esa abstención? Sí, es una pregunta que yo creo que tiene más interrogantes que certezas aún, pero nosotros tuvimos acceso a muchos estudios de campo en el que se da cuenta de que la desafección política en las grandes urbes, o sea, lo que pasa en Santiago, en contraste con comunas más pequeñas y más alejadas, donde el contacto con las autoridades es mucho mayor, con las autoridades locales, producen obviamente un interés mucho mayor en las comunas, digamos, rurales, de participar en las elecciones locales, y por tanto también hay mucho menos interés o ven mucho más ajena la política nacional. Las autoridades locales, rurales, trabajan en solucionar problemas mucho más básicos de las personas, como a través de diferentes servicios, por ejemplo, el alcanzamiento de canales, el emparejamiento de caminos, la entrega de invernaderos, etcétera. Y se ve que hay y también acompañado por fenómenos, por ejemplo, como el clientelismo, en el que produce estas brechas electorales por tipo de elección y también por el tipo de territorio al cual pertenecen las comunas mayoritariamente. Bueno, por otra parte, claro, eso tiene que ver un poco con lo que pasa con los territorios, pero sin duda se hace la crítica por lo general a la instauración del voto voluntario el año 2012, para las elecciones del año 2012, como uno de los grandes problemas incluso de representatividad en nuestro país por la abstención que genera. ¿Tú crees, en base a lo que lograron investigar en este estudio, que el proyecto que se está tramitando ahora de voto obligatorio podría incidir en mejorar esto? Porque hay que recordar que es un proyecto que no tiene tantas multas ni castigo para las personas una vez que decían quizás no ir a votar, a pesar de que va a ser obligatorio. Es bien complejo en realidad el mensaje que entrega ese proyecto, pero ¿tú crees que podría mejorar la participación, o las personas van a seguir un poco desconectadas de la idea o la motivación para ir a votar? Sí, yo creo que hay que ver cómo termina quedando el proyecto. Si bien yo estoy de acuerdo con volver al voto obligatorio y quizás logre subir la participación, a mí me parece que es una solución parche y muy artificial al problema real, al problema de fondo, que es el que nosotros tratamos de dilucidar en este estudio. Que estamos viendo, creo yo, la óptica
siempre desde un punto de vista santiaguino en por qué está participando menos las personas, cuando yo creo que la crisis del sistema político en general es mucho más grave que eso y tiene muchos otros factores que aún no entendemos bien y por tanto hay que atenderlos mucho más a eso, a esas razones de fondo de por qué la gente no vota, más que introducir solamente soluciones más parche y que probablemente no van a solucionar el problema de que la gente no está interesada en ir a votar por sus representantes políticos. Estamos conversando con Jorge Hagedorn, investigador de Idea País y autor de este estudio sobre desafección y participación en procesos electorales. Jorge, ahí también hay una idea interesante que juega, que pareciera ser que hay una parte de los analistas o cierta parte de la élite que siempre dice que puede también tener que ver la participación con lo que la percepción ciudadana diga que se juega en una elección determinada, sobre todo en el escenario post-estallido social. Hemos tenido una serie de elecciones que en teoría han sido muy relevantes, como por ejemplo las elecciones de la nueva Constitución, la idea de aprobar o rechazar una nueva Carta Magna, que efectivamente tuvo una participación alta en comparación a los que estábamos acostumbrados con el voto voluntario, pero tampoco digamos que fue un 70%, un 80%, y que toda la población al parecer consideraba que el tema era tan relevante como algunos análisis podrían tratar de haber explicado. En ese sentido, la idea de lo relevante que puede ser una elección es quizás pesa menos que ciertas características socioculturales o ciudadanas o rurales, como tú mencionas, justamente al minuto de que alguien tenga una cercanía o lejanía con un proceso electoral. Yo creo que de todas maneras es así. Si uno se fija bien en los datos, en las comunas más vulnerables y también en las más alejadas, las más rurales, participaron muy poco del plebiscito para redactar una nueva constitución. Hubo una mayor participación porque en las urbes, digamos, en las ciudades participó mucha gente, eso es cierto, pero hay estos anhelos de cambio que hemos visto principalmente en las ciudades, no tienen esa correlación, esa relación con lo que pasa en las comunas que estamos desatendiendo cuando hacemos análisis electorales. Eso me parece que es muy importante entender este momento político y por tanto, si es que vamos a ofrecer soluciones al sistema político en general, hay que ver cuáles son las razones de por qué la gente no está participando, no se está interesando en los distintos territorios a todo lo largo del país. En ese sentido hay algo bien interesante también de desprender de lo que tú acabas de decir, porque claramente esa participación o no, no necesariamente tiene que ver cualitativamente con la importancia del cambio que se está proponiendo. O sea, que haya votado un 50% no tiene que ver con que el cambiar o no la Constitución no sea importante, sino que hay un porcentaje importante también de la población que a estas alturas pareciera no tener confianza en que estos cambios vayan a ser reales, ¿o no? Efectivamente, yo creo que esa desconfianza es lo que produce también que la gente se empieza a manifestar de otras formas también. O sea, y lo que está pasando hoy en día, creo yo, en las comunas rurales es que la gente solamente va a votar por un fenómeno que ha crecido mucho en este país, que es el clientelismo, o también otro tipo de fenómenos similares a ese, en que básicamente la autoridad local, el concejal, el alcalde, le ofrece a la persona construirle un camino, arreglarle la calle, construirle algún lugar para que tengan agua potable y la gente va a votar a cambio de ese tipo de cosas, pero no hay una preocupación real por los problemas públicos y eso a nosotros nos parece que es de alto impacto y sobre todo un centro de estudios como el de Idea País que nos interesa y nos guiamos principalmente por el principio de solidaridad, que es el entender de que todos somos responsables de todos en una comunidad política. Es muy importante entender que la participación ciudadana en una democracia es vital para tener una comunidad unida, para tener una comunidad interesada en los asuntos públicos y también más justa. Bueno, conversábamos entonces con Jorge Hagedorn, investigador de Idea País y autor de este análisis electoral cuantitativo sobre los factores que inciden en la participación electoral en Chile, un tema sin duda que vamos a seguir tratando durante este año, ¿no?, tan eleccionario que hemos tenido y donde nos quedan todavía varias votaciones a seguir. Vamos a ver también lo que pasa en el Congreso con el proyecto del voto obligatorio y ver cuál es la incidencia también que tiene en la percepción de representatividad que tienen las elecciones. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en ¿Qué hay de nuevo? De Radio Infinita. Muchas gracias a usted. Chao, chao. Chao. Chao, que esté bien.